Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy tenemos una noticia que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es de esas cosas que te dejan con la boca abierta. El título lo dice todo: Can Yaman confiesa a Demet Özdemir palabras que nadie esperaba. Si han escuchado bien, nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos enamoraron en Erkenci y que durante tanto tiempo han sido objeto de rumores sobre su relación, parecen estar en el centro de una confesión que podría cambiarlo todo. Así que si son tan fans como nosotros de esta pareja y quieren saber qué se dijo y qué significa, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en este bombazo, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, noticias y análisis del mundo de las series turcas. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, ¿por dónde empezar con esta historia? Para quienes no estén al día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más exitosos y queridos de Turquía. Su química en pantalla en Erkenci fue tan palpable, tan electrizante, que desde el primer momento los fans empezaron a soñar con una relación en la vida real. Y aunque ambos siempre han mantenido un perfil bastante reservado sobre su vida personal, los rumores y las especulaciones sobre su conexión han sido una constante. Han sido vistos juntos, han compartido miradas, han tenido interacciones en redes sociales que han desatado todo tipo de teorías. Y ahora de repente surge esta noticia de una confesión de Can Yaman a Demet Özdemir, y no una confesión cualquiera, sino palabras que, según las fuentes, nadie esperaba. ¿Qué tipo de palabras podrían ser estas? La especulación está a la orden del día. Podría ser una confesión de amor, después de tanto tiempo manteniendo la amistad. O quizás una revelación sobre algún sentimiento que guardaba en secreto. Las posibilidades son infinitas y la intriga nos consume. Lo que sí podemos decirles, basándonos en la información que ha salido a la luz, es que esta confesión no fue algo trivial. Parece haber sido un momento cargado de emoción y, según algunos, de sorpresa para Demet. Imaginen la escena: dos personas que han compartido una experiencia tan intensa como filmar una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, con una base de fans que los ha unido en su imaginación. Y de repente uno de ellos decide abrir su corazón de una manera inesperada. Hemos estado investigando a fondo y recopilando todas las pistas disponibles. Las redes sociales turcas están que arden, los foros de fans están llenos de teorías y los medios de comunicación del corazón turco se están haciendo su agosto con esta noticia. Parece que la confesión tuvo lugar en un contexto bastante íntimo, lejos de los flashes y de las miradas indiscretas. Esto le da aún más peso y autenticidad a lo que se dice que Can Yaman pudo haber expresado. No estamos hablando de una declaración pública, sino de algo más personal, más directo. Y cuando hablamos de palabras que nadie esperaba, no se refieren a algo negativo o dañino, sino a algo que ha sorprendido por su naturaleza, por su momento, o por la profundidad del sentimiento que revela. Muchos se preguntan si esto podría ser la confirmación de que hay algo más que una amistad entre Can y Demet, o si es una forma de cerrar un ciclo, o quizás de abrir uno nuevo. La verdad es que hasta ahora ninguno de los dos ha hablado directamente sobre el contenido exacto de esta supuesta confesión. Sin embargo, la forma en que se ha filtrado la noticia, la forma en que ha resonado en los círculos de fans, sugiere que es algo de gran relevancia. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que nos apasiona en este canal: desentrañar estos misterios, analizar los detalles y tratar de entender lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras y de las apariencias. Los fans de Erkenci siempre han mantenido viva la esperanza de que Can y Demet pudieran haber tenido algo más que una buena amistad. Su conexión en la serie era tan fuerte, tan creíble, que para muchos era imposible que fuera solo actuación. Y ahora esta confesión, por vaga que sea la información inicial, reaviva esas esperanzas y alimenta aún más la imaginación colectiva. Podría ser que Can, después de todo este tiempo, haya decidido expresar algo que guardaba. Quizás se dio cuenta de que la amistad, por valiosa que sea, no era suficiente para expresar lo que sentía, o quizás sintió que el momento era el adecuado para ser honesto, sin importar el resultado. Analicemos las implicaciones. Si esta confesión fue de naturaleza romántica, ¿cómo reaccionará Demet? Ella, por su parte, también ha mantenido una postura discreta respecto a su vida sentimental, aunque se le ha relacionado con otras personas.
Podría ser que esta confesión de Kan la tome por sorpresa y la impulse a considerar una nueva perspectiva sobre su relación con él. O quizás, y esta es otra posibilidad, la confesión podría ser sobre algo relacionado con su pasado juntos, un recuerdo, un arrepentimiento, o incluso un agradecimiento profundo por algo que Demet significó para él durante la época de la serie. Las palabras que nadie esperaba sugieren un nivel de vulnerabilidad y honestidad que a menudo es difícil de encontrar en el mundo del espectáculo. Si Kan Yaman ha sido capaz de abrirse de esta manera a Demet Özdemir, esto dice mucho sobre la naturaleza de su relación y sobre la confianza que puedan tenerse mutuamente. Es un acto de valentía, sin duda. Y para nosotros como espectadores y analistas de este universo, es fascinante observar cómo se desarrollan estas dinámicas. También es importante considerar el momento. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún evento desencadenante que haya llevado a Kan a hacer esta confesión? Quizás un encuentro casual, una reflexión sobre el pasado, o simplemente el impulso de la honestidad. La verdad es que los detalles son escasos, pero la magnitud del impacto de esta noticia es innegable. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y teorías conspirativas. Los fans están debatiendo acaloradamente sobre lo que esto podría significar para el futuro de sus carreras y, quién sabe, quizás para su futuro personal. Es crucial recordar que hasta que no haya declaraciones oficiales de Kan Yaman o Demet Özdemir, todo esto se mantiene en el ámbito de la especulación y los rumores. Sin embargo, la manera en que se ha presentado la información sugiere que hay algo de verdad detrás de estas palabras inesperadas. Y es nuestra labor como seguidores analizar estas pistas y tratar de descifrar el misterio. ¿Qué más podríamos imaginar que implicaría una confesión de este calibre? Podría ser una disculpa por algo del pasado, un reconocimiento de un error, o incluso una profunda admiración que nunca antes había expresado abiertamente. Si hablamos de nadie esperaba, es porque probablemente va más allá de lo que se creía posible. Y si hay algo que hemos aprendido de la relación mediática entre Kan Yaman y Demet Özdemir, es que siempre hay espacio para la sorpresa. En resumen, la noticia de que Kan Yaman ha confesado palabras que nadie esperaba a Demet Özdemir ha encendido la chispa de la intriga en el mundo del entretenimiento turco. Si bien los detalles exactos de esta confesión son escasos, la sola mención de la misma ha generado un torbellino de especulaciones y esperanzas entre los fans que, desde los días de Erken Cikus, han soñado con una conexión real entre estos dos talentosos actores. Lo que sí podemos inferir es que se trata de algo significativo, cargado de emoción y, sobre todo, sorprendente. Ya sea una declaración de amor, un arrepentimiento, una disculpa, o una profunda reflexión sobre su pasado juntos, esta confesión marca un hito en su historia y deja a todos expectantes ante lo que pueda suceder a continuación. Y hasta aquí, amantes de las series turcas, llega nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar esta impactante noticia, aunque todavía con muchas incógnitas. ¿Qué creen ustedes que Kan Yaman le pudo haber dicho a Demet Özdemir? ¿Creen que finalmente hay algo más que amistad entre ellos? Déjenos sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kan Yaman, Demet Özdemir y las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.